Las alteraciones neurológicas en la infancia. Los llamados trastornos de neurodesarrollo tienen que ver con alteraciones del cerebro que pueden hacerse evidentes en los primeros meses y o años del niño. Estos pueden provocar ciertos retrasos a la hora de adquirir determinadas funciones. Estos trastornos suelen tener diferentes causas. En algunos casos, como en el retraso madurativo simple, se trata de un proceso de neurodesarrollo con una evolución normal pero más lenta. En otros casos, el origen es principalmente genético y se hereda dentro de la familia, debido a la transmisión de los genes responsables. Entre las diferentes generaciones, los niños con algún trastorno del neurodesarrollo pueden presentar problemas específicos o más amplios que provocan problemas de aprendizaje. En las relaciones sociales también implica problemas y de conducta, e incluso en el comportamiento de mayor o menor gravedad. Esos trastornos pueden presentar signos frecuentes, como es el caso de contacto visual, poco interés por el entorno, dificultad en el lenguaje y el desarrollo del mismo, la presencia del excesivo nerviosismo o la presencia de una excesiva tranquilidad desde los primeros meses. Aunque no exista un tratamiento 100% efectivo para todos los trastornos, la atención temprana ayudará bastante para mantenerlos bajo control y ejecutar planes de acción con estimulación cognitiva temprana. Ahora hablaremos de un trastorno que es muy común en nuestra era actual y es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, más conocido como TDAH. Las características cognitivas y neuropsicológicas son un trastorno por lo general psiquiátrico de origen cerebral que se caracteriza por presentar tres grupos de síntomas. El primero sería un síntoma de déficit de atención, el segundo un síntoma de impulsividad y el tercero un síntoma de hiperactividad. Estos síntomas están presentes en niños antes de los 7 años de edad. Son constantes durante el tiempo, deben presentarse seguido por lo menos durante 6 meses y altera el funcionamiento del niño a nivel social, escolar y familiar. Se dan por causas estresantes del momento, por causas médicas o psiquiátricas, y el niño genera afectaciones como tender a tener una baja autoestima, ser más propensos a tener problemas para interactuar con sus compañeros y los adultos y para ser aceptados por ellos, estar en mayor riesgo de abuso de alcohol y drogas y de otras conductas delictivas. En este caso, para el trastorno, tiene un origen multifactorial, lo que significa que hay más de una causa que puede influir en su aparición. Aún así, la carga principal está en los genes, tanto así que la mitad de los padres de niños que tienen este trastorno también presentan o tuvieron desarrollo del mismo en su etapa de infancia o incluso hasta en la actualidad. Otro factor que llega a influir en el desarrollo de este trastorno es el entorno en el que el niño crece o interactúa. También se ha logrado comprobar que tiene cierta influencia en el desarrollo de esta enfermedad la exposición a toxinas ambientales como el plomo, que se encuentra principalmente en la pintura y en las tuberías de edificios antiguos, el consumo de drogas, el consumo de alcohol o tabaquismo por parte de la madre durante el embarazo, y también tenemos influencia del nacimiento prematuro del niño. Para poder evaluar este trastorno, no hay una prueba específica. La evaluación por lo general que se hace para detectar la enfermedad es varios exámenes físicos para determinar si también hay algún otro problema médico que cause los síntomas, y se hace una entrevista a los niños y a los padres donde se pregunta sobre el comportamiento y el nivel de actividad que presentan. Como formas de intervención para tratar el trastorno, tenemos la importancia de la detección temprana y el correcto diagnóstico. Estos son el paso previo para poder intervenir y corregir los problemas y las dificultades de este trastorno. Lo primero es acudir al pediatra ante una sospecha de posible TDAH. El primer paso es acudir a la unidad médica para menores de 14 años, en este caso el médico general, y ya dependiendo del diagnóstico que él dará la derivación a la unidad de especialista, puede ser en este caso un
pediatra, dependiendo del problema, o también pues se podrá definir si se debe remitir a una unidad de salud mental infantil. O en este caso también se puede tratar por medio de tratamiento con neurología pediátrica, donde se hace abordaje neurológico de las dificultades comportamentales, cognitivas del aprendizaje y del lenguaje. Síndrome REF. El síndrome de REF-SR es un trastorno neurodegenerativo infantil caracterizado por una evolución normal inicial con un cuadro clínico característico. Ocurre solo en niñas y mujeres. La mayoría de los casos son esporádicos y es genéticamente determinado. El síndrome de REF es causado por mutaciones en el gen MESP2, que se encuentra ligado en el cromosoma X. Se caracteriza por la alteración de desarrollo físico, motor y psicológico. ¿Quién lo padece? El síndrome de REF afecta a una de cada 10.000 a 15.000 niñas recién nacidas, ya que son niñas con 2 cromosomas X. Son la mayoría de afectadas por este síndrome. Sin embargo, antes de que los síntomas comiencen, la niña parece estar creciendo y desarrollándose normalmente. Luego aparecen gradualmente los síntomas mentales y físicos. Factores epigenéticos o genéticos. Según Blanco et al. 2016, en la mayor parte de los pacientes, alrededor del 80% de las dañadas del SR tradicional o SRC poseen mutaciones de novo en la zona codificante del gen MESP2, que está en la banda 8 del territorio 2 del brazo extenso del cromosoma X. Se ha sugerido que la inactivación del cromosoma X por los diversos tipos de mutaciones del gen MESP2 auxilia a la heterogeneidad fenotípica del SRC y sus versiones. La premisa convencionalmente iniciativa para describir el predominio del paciente de género femenino es la letalidad embriológica o perinatal de la mutación es individuos del género masculino homocigóticos para los genes del cromosoma X. Los hijos varones mayormente son sanos. El papá transmite el cromosoma Y los hijos varones. Características cognitivas y neuropsicológicas. Desarrollo psicológico, alteraciones en el sueño, conductas autísticas, disminución de la sensibilidad al dolor. Desarrollo cognitivo. Las niñas con síndrome de REF parecen tener un patrón cognitivo similar al de las niñas con retraso mental profundo sin síndrome de REF, pero manifiestan menos conductas comunicativas. Desarrollo motor. Se caracteriza por la rigidez muscular, problemas para controlar esfínteres, dificultad para masticar de forma correcta, alteraciones en la pauta respiratoria, pudiéndose producir apneas e hiperventilación, babeo recurrente por problemas de los movimientos reflejos de regulación de la saliva. Afectación social. Los acercamientos sociales poseen una cualidad característica de una edad evolutiva de 24 meses. En estudios superiores del síndrome, los niños desarrollan una adecuada capacidad de interacción social. Comunicación. La comunicación social también se encuentra alterada. Apenas existe contacto ocular. Suele haber afectación del lenguaje tanto expresivo como receptivo. En las formas de evaluación, pruebas de actividad cerebral,
como la electrocefalograma, también llamada EEG, análisis de sangre, análisis de orina, pruebas de diagnóstico por imagen como el diagnóstico por imagen con resonancia magnética o una tomografía computarizada, pruebas auditivas, exámenes oculares y de la visión. Formas de intervención. En cuanto al aspecto relativo al tratamiento, no existe cura para el ESR. Hoy en día el tratamiento de trastorno es sintomático y de apoyo. Requiriendo un esquema multidisciplinario, pueden requerirse medicamentos para controlar las irregularidades respiratorias y las dificultades motoras, y se pueden utilizar drogas antiepilépticas para controlar las convulsiones. Los anticonvulsivantes más conocidos son carbamazepina, ácido valproico y fenobarbital. Epilepsia solo se muestra a largos años resistentes a los fármacos en 1/3 de los casos. Muchas gracias a todos por la atención prestada.